Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos a Punto de Encuentro, TV Show. Y una semana más todos juntos batallando contra el COVID-19. Y esta semana les traemos pues un tema muy importante, sobre todo para aquellos que tenemos niños en edad escolar. Y es que ahora nos encontramos con la situación de ¿es seguro mandar a nuestros niños a las escuelas en aquellos lugares donde son focos activos del COVID-19? Así es, y vamos a responder a esta pregunta no dejando la ciencia de lado, ya que entendemos que la ciencia es conocimiento. Y el conocimiento es la mejor herramienta que tenemos para tomar las decisiones correctas. Así es, Daniel. Tomar las decisiones correctas, tú lo has dicho. Y es que, bueno, pues este tema de los niños y de las escuelas, pues es un tema donde la polémica está servida, igual que las mascarillas, ¿no? Porque, como bien sabemos, obviamente no tenemos mucha información acerca del COVID-19, es un coronavirus nuevo, entonces es difícil tomar decisiones, no tenemos experiencia. Y por otro lado sabemos, y todos sabemos, que este tipo de situaciones están sirviendo como argumentos políticos, pues para animar ciertas campañas electorales. Pero el caso es que este es un tema de salud y primero tenemos que velar por la salud de nuestros niños, ¿no? Y aunque todos sabemos que la mayoría de los niños son asintomáticos, no dejan de contagiar el virus a los demás. Por lo tanto, no solo está en juego la salud de nuestros menores, sino también la salud de todos los demás. Empezando por los maestros, que de nuevo son profesionales que estarían, al igual que los médicos, estarían en primera línea de batalla, ¿no? Línea de batalla. Pero fíjate, la escritora americana Pearl Buck dijo lo siguiente, porque sabemos que estamos batallando contra un enemigo y es un enemigo peligroso. Y dijo que de todos los peligros, el mayor es subestimar a nuestro enemigo. ¿Cuántas veces no hemos dicho esto sobre Satanás, verdad? Que es cuando uno le da la espalda, es cuando se la juega. Así es, y así que, bueno, como vemos, por lo menos aquí en Estados Unidos estamos viendo que subestimar a nuestro enemigo no es la mejor estrategia para vencer el COVID-19. Porque, bueno, todos sabemos que esta pandemia es real y es un enigma. Y sobre todo ante los niños y el tema de su educación, la solución no es una solución fácil, ¿no? Por un lado ponemos en riesgo su salud física, pero el encierro puede traer consecuencias en su salud emocional, ¿no? Entonces, las soluciones, como ya he dicho, no son fáciles. Y lo único que hay puesto sobre la mesa pues son compensaciones. O tiras a favor de un aspecto o tiras a favor de otro aspecto, ¿no? Pero sin importar, fíjate Daniel, las precauciones que tomemos dentro de las clases, pues no podemos abrir las escuelas si hay una transmisión comunitaria significativa. Incluso en países donde los casos diarios son bajos, las escuelas se están convirtiendo en epicentro de estos brotes comunitarios y terminan pues impregnando o saltando a la comunidad en general, ¿no? Voy a ponerte dos ejemplos. Uno es Australia. Fíjate que en Australia reportaron entre 10 y 20 casos nuevos por día durante la mayor parte del mes de junio. Un brote en una escuela se extendió entre maestros y estudiantes y luego se extendió en la comunidad. El 9 de julio el brote incluyó a 58 estudiantes, 21 empleados y 14 hogares, con un total de 119 nuevas infecciones y el número crece diariamente. Así es que, pues hay que analizar y es bueno analizar estos números, ¿no? Sí, yo creo aparte, porque podemos hablar sobre datos científicos, pero el mejor dato que podemos tener y que vamos a empezar a tener son aquellos lugares donde han empezado a abrir las escuelas. Son básicamente los que nos hacen los experimentos sociales. Yo en este tipo de casos prefiero que sean los australianos o los franceses los que abren las escuelas, que nos digan y que si les va muy bien, pues ya nos unimos a ellos dentro de 3 meses. Pero por favor, que nadie haga experimentos sociales con mi hija. Nos vamos a sus escuelas, ¿no? No, a lo mejor es que tenemos que hablar en francés. Sí. No sé, pero fíjate, porque este brote en Melbourne, que es una ciudad de 4,5 millones de habitantes, pues hicieron que cerraran de nuevo esta ciudad durante aproximadamente 6 semanas. Oh.
Fíjate, te voy a poner otro caso, porque dirán, bueno, es que son los australianos. Bueno, pues vámonos a Israel. Ayer los funcionarios cerraron 9 escuelas y pusieron en cuarentena a casi 7.000 personas después de que 244 personas fueron infectadas. Wow. Así es que, dice el doctor Udi Kleiner, el principal funcionario del Ministerio de Salud de Israel, testificó ante el Parlamento israelí el 7 de julio, hace poquito, y dijo que las escuelas, no los restaurantes o gimnasios, resultaron ser los peores establecimientos de infección del país. ¿Te puedo decir una cosa? Ajá. Sorprendente. ¿Sorprendente? Estoy muy sorprendido, ¿no? Pues no, estos son resultados. Y como no tenemos más tiempo, porque hay más casos de cómo efectivamente las escuelas están siendo focos. Sí, es muy interesante. Pues sabes que a veces se nos ponen como ejemplo lugares donde no está pasando, ¿no? Que se han abierto las escuelas pues en Noruega, en Dinamarca o en Alemania y dicen que no hay realmente brotes, pero ¿sabes lo que pasa también? Que una cosa es las normas que profilácticas que toman en estos países que en otros países como en Australia. Y esto nos ejemplifica muy bien pues que realmente el virus no entiende de políticas ni de países, que el virus entiende de cuando tú le dejas un resquicio, por ahí se cuela, ¿no? Sí, además es que si abrimos las escuelas y encima no las abrimos de una manera segura, pues la ramificación pues se va a extender por toda la comunidad, no se va a quedar en el patio de recreo, ¿vale? Claro, esto lo hemos visto en otro tipo de lugares, nos ha pasado y hemos hablado anteriormente, ¿no? El mayor foco, por ejemplo, del COVID-19 en Francia fue en la segunda iglesia más grande, evangélica más grande de Francia, puertas abiertas, en que a partir de un solo infectado se infectaron muchísima gente, en un congreso de 3 o 4 días y se convirtió en el foco fundamental de expansión del virus en Francia. Y fue este foco el que llevó a su vecina Alemania a cerrar fronteras con Francia. Fíjate tú. Un solo lugar es como una cerilla en mitad de un bosque, ¿no? Claro, pero bueno, vamos a dejar a un lado el tema de las iglesias que ya hemos tratado, estamos centrándonos en el tema de las escuelas. Pero es que aquí, como hemos dicho antes, la pelea dialéctica está servida. En Estados Unidos, pongamos un ejemplo, las escuelas se van a abrir ya dentro de un mes. Y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo una serie de cosas que llaman mucho la atención, ¿no? Todos sabemos que Donald Trump en su campaña está a favor de abrir ampliamente todas las escuelas sin ningún tipo de medidas, ¿no? Sí. Entonces, ella dijo lo siguiente: cuando dice abierto, que se refiere a Trump, quiere decir abierto en su totalidad. Los niños pueden asistir todos los días en sus escuelas y la ciencia no debería imponerse en el camino de esto. O interferirse. ¡Qué bárbaro! O obstaculizar la reapertura de las escuelas. No digo nada, ¿no? No, sí, puedes decir. Pues que creo que en cierta manera lo que está pasando en muchos países es porque están tomándose decisiones políticas en vez de tomarse decisiones inteligentes. Y lo que está pasando en muchas administraciones es que están tomando decisiones políticas o por conveniencia y más tarde tienen que recoger velas, ¿de acuerdo? Y echarse para atrás porque el virus no entiende de políticas. El virus, en cuanto tú le dejas corre, infecta y mata. Y muchas veces nos encontramos con que las consecuencias de unas medidas incorrectas se ven en números de muertos pasados a lo mejor un mes. Hemos visto lo que ha pasado, por ejemplo, el 4 de julio, lo estamos viendo hoy en día. Otra vez, segundo día consecutivo, estamos por encima de los 1.000 muertos a causa del COVID-19 en Estados Unidos, algo que no pasaba en cifras que no teníamos desde mayo. Y eso es muchas veces porque abrimos las escuelas o abrimos la economía y lo que ocurre es que el virus no entiende de políticas. O no nos ponemos mascarilla. No tomamos las medidas familiares y fiestas y barbacoas, ¿no? Pero por eso es muy importante, a pesar de lo que dice esta mujer, que recapacitemos y entendamos que la ciencia no es un ente abstracto. La ciencia lo que hace es traer conocimiento y datos bien sopesados y datos en los cuales de los que nos podemos fiar. Hemos de fiarnos de los datos comprobados
y no del instinto o la premonición de un político, de un partido político o de todo un estrato social. Vamos, que lo que expone la ciencia no son sugerencias, ¿no? No. Porque ahora No es una opinión, que... son datos. Son datos. Sí. Por eso es ciencia, ¿no? Sí. Pero fíjate, más adelante agregó que Estados Unidos es un caso atípico entre las naciones occidentales en términos de lograr que los niños vuelvan a las escuelas. Bueno, vamos a ver con qué países occidentales se está comparando, porque Sí, bueno, obviamente los países europeos pues han tomado una serie de medidas donde se han cumplido y han conseguido bajar la curva. Mira, el 8 de julio el presidente Donald Trump dijo en Alemania, Dinamarca, Noruega, Suecia y otros muchos países las escuelas se han abierto sin problemas. Entonces hace una serie de argumentación política contra los demócratas. La diferencia es que cuando tú miras actualmente, aparte, primero, estos lugares se han abierto con una serie de medidas de distanciamiento social, mascarillas y demás, ¿no? No vuelven a las escuelas como si nada hubiera pasado. Además, tenemos la diferencia en que actualmente el porcentaje de la población americana positiva para el virus actualmente, que posiblemente sea mayor, es del 0,7%. 0,7%. O sea, les puedo decir... uno de cada, de cada 130 niños van a tener el virus y date cuenta que la mayor parte son asintomáticos. Lo comparas con Alemania. Alemania está en el 0,08% y Dinamarca en el 0,08%. Esto significa unas 80 veces menos que en Estados Unidos. No es igual abrir en Alemania, donde hay un niño cada menos de 1.000 habitantes, ¿de acuerdo? Hay un niño cada 100.000 habitantes, una cosa así, ¿de acuerdo? Que en Estados Unidos, que es uno de cada 100. En Alemania, 1 de cada 10.000, en Estados Unidos, 1 de cada 100. 100 veces más prevalente, ¿no? O en el caso de Noruega, 0,01%. Perdón, en el caso de Noruega, 0,01%. Entonces no podemos comparar, porque mientras que a lo mejor en una escuela en Alemania te puede llegar un niño enfermo, aquí la misma escuela te llegan 10 niños enfermos. Con lo cual, 100 niños enfermos. 100 niños enfermos. Con lo cual, imagínate la diferencia entre ambas, ¿no? Sí, no, la verdad es que no fue muy acertada esta comparación, ¿no? Pero fíjate que luego, más adelante, alega un estudio científico, del JAMA, un estudio de pediatras americano, que dice que, bueno, pues que efectivamente que el COVID-19 no afecta de una forma tan grave a los niños como otras enfermedades, ¿no? Y ahí sí que alude a la ciencia como que les está dando la razón. O sea, dice llama, o sea, como a la revista, llama, ¿no? Pero no da sea. ningún tipo de referencias, con lo cual no sabemos. Y es cierto, o sea, te quiero decir, y esto podemos hablar sobre ello, y es, sí, hay niños que se enferman, pero por lo general las complicaciones a través del COVID-19, a priori, por lo que sabemos actualmente, aunque hay que revisarlo, las complicaciones son menores que por ejemplo, que las infecciones en niños con la gripe. Claro. Pero como aquí en Punto de Encuentro lo que nos interesan son los datos, la verdad, vamos a dejar a un lado las opiniones políticas, que muchas veces es lo único que llega a nosotros como información y que nos pueden estar a veces confundiendo, y vamos a ir al tema. Daniel, punto número 1. ¿Puede un niño contagiarse de COVID-19? La respuesta es sí, y tenemos casos. Hay algo que es un poco engañoso y que a veces pues, no, es mal interpretado, y es lo siguiente, por ejemplo, en Estados Unidos se piensa que un 2%, según la CDC americana, un 2% de los casos son niños, con lo cual nos damos cuenta de que es un porcentaje muy bajo, un porcentaje parecido, por ejemplo, al 1% de Italia, o el 5% de Corea del Sur, ¿no? Pero es un porcentaje bajo. Esto puede llevar a la falsa impresión de que los niños se contagian menos, pero no es así. Sino lo que ocurre es que los niños tienen sintomatología más suave que los adultos, y muchos de los niños, un alto porcentaje de los niños, no presentan ningún tipo de patología, ningún tipo de sintomatología, aunque tengan el virus. Entonces hay que diferenciar entre tener el virus y mostrar una serie de sintomatología. Pero bueno, Daniel, aquí en Punto de Encuentro lo que nos interesa son los datos. Lo que nos interesa es saber y conocer la verdad.
Muchas veces solamente conocemos o tenemos información del COVID-19 por un prisma político, ¿no? Pero eso puede traer cierto grado de confusión, porque lleva consigo otra serie de intereses, ¿no? Pero cuéntanos tú como científico, como biólogo, dinos, ¿qué dice la ciencia? ¿Puede un niño contagiarse de COVID-19? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero déjame primero que explique algo, ¿no? Y que puede traer confusión. Sí es cierto que digamos que la proporción de enfermos menores de edad es muy baja. ¿Y a qué se debe esto? A que los niños presentan una sintomatología mucho más suave que los adultos y muchas veces, en la mayor parte de los casos, los niños no presentan ningún tipo de síntoma. Por eso, cuando estamos viendo en la población y se hacen estudios de qué porcentaje de los enfermos de COVID-19 son niños por debajo de 19 años, nos damos cuenta que a lo mejor se reportan en Estados Unidos un 2%, en Corea del Sur un 6%. Y esto es engañoso, no significa que los niños nos infecten, lo que significa es que los niños no presentan en la mayor parte de los casos ningún tipo de sintomatología. Claro, y como no presentan síntomas, no son testados, no se hacen las pruebas para determinar si tienen o no tienen COVID. Efectivamente, ¿no? Y al final lo que sabemos si son positivos o no, si tienen la enfermedad o no, es porque se les hace un test diagnóstico. Y los niños, al no presentar sintomatología, pues hay un sesgo a no ser testados. ¿De acuerdo? Por eso los números tan bajos. Ahora me preguntas, ¿puede el niño contagiarse? Y la respuesta es absolutamente. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿se pueden contagiar con la misma facilidad que los adultos? Y ahí es donde hay un poquito de diferencia. Y te voy a citar solo un par de artículos. Y antes de llegar a ellos también decirte una cosa. El virus del SARS-CoV-2, del COVID-19, es un coronavirus. Para que entendamos un poquito y lo que nos están escuchando entiendan y lo pongan un poquito en situación. Sabemos que es el 7º coronavirus. Hay 4 coronavirus que no son graves y que producen el 30% de los resfriados. Por eso, cuando estemos pensando sobre cómo se transmite el COVID-19, sería interesante que empezásemos a pensar cómo se transmiten los resfriados. Me acuerdo que a veces tú me decías, yo es que voy a un avión y me contagio siempre con algún resfriado. Pues bueno. Sí, yo en el avión me pongo bufandas, vamos, hasta en el carnet de identidad. Es una cosa increíble. Te pones alrededor. Pero fíjate, porque después lo que se ha visto es que efectivamente el COVID-19 en los aviones también se transmite con mucha facilidad, igual que otros coronavirus. Por eso cuando miremos a esto, pensemos cómo se transmiten los resfriados comunes en las escuelas. Porque no hay nada que nos haga pensar que el COVID-19 se va a mover de una forma diferente, ¿no?, que los otros resfriados. La diferencia es que el COVID-19 en adultos es mortal. ¿De acuerdo? Pero bueno, se transmite con la misma facilidad a niños que a adultos. Hay un par de estudios y simplemente nombrártelos. Uno por el grupo de Sang y compañía en Science, en que dicen que sí, que se transmite a niños con una menor frecuencia que en adultos, pero aún así se sigue transmitiendo a lo mejor con una frecuencia más baja, pero sigue siendo bastante considerable. Por otro lado, tenemos otro estudio que está publicado en Lancet, otra revista de muchísimo impacto, el grupo de Bi y colaboradores, que dicen que no, que los niños se contagian de la misma manera y con la misma frecuencia y facilidad que los adultos. Sea como fuere, uno u otro, ambos nos están diciendo que los niños sí se contagian. Por tanto, rompamos el primer paradigma que muchos defienden de que los niños no se contagian. Sí, los niños se contagian. Y cuando un niño se contagia, ya hemos tratado este tema en otros puntos de encuentro, pero ¿puede peligrar la vida del niño? La respuesta es sí. Y aquí habría que dar más de una respuesta. Hay muchos niños que han tenido el COVID-19. Pero la mayor parte de ellos no muestran ningún tipo de sintomatología. Ahora vamos a explicar un poquito más. Algunos de ellos, en una frecuencia muy baja, presentan lo que se empezó a conocer como un síndrome de Kawasaki, que después al cual se le ha llamado ahora síndrome inflamatorio multisistémico infantil.
Y básicamente lo que vemos en algunos niños que tienen el COVID-19, en muy poquitos casos, lo que vemos es lo que encontramos en los adultos en fase 3. Esto es una respuesta hiperinflamatoria y formación de coágulos difusos multisistémicos. El mayor peligro que tienen además es que debido a los problemas que tiene inflamación en los vasos sanguíneos, baja la presión sanguínea y el niño puede fallecer. Por eso es muy importante que cuando esto pasa, estar los padres pendientes para reconocer los primeros síntomas y mandarlo al hospital porque es fácilmente tratable. ¿Vale? Ahora, lo que pasa es algo muy grave, sí, pero también hay que decir, hay que ponerlo en comparación con otras enfermedades como la gripe. La gripe es más mortal en niños que el COVID-19. ¿Y ahora qué pasa? ¿Un niño puede contagiar con facilidad a otro niño? Sí, y aquí es donde ha habido un poquito más de resultados contradictorios. Lo primero que te diría, ¿no? ¿Cómo podemos saber si un niño tiene la capacidad de contagiar a otro? Se pueden hacer estudios en población y lo que se ha encontrado a veces son estudios mínimos muy pequeños en los cuales hay un niño o varios niños que hay un estudio, por ejemplo, publicado en que hay 3 niños que han ido a la escuela o al colegio teniendo la enfermedad sin protección ni barreras ni antes de que se aislaran en sus casas y estos niños se han contagiado a muy poquitos de sus compañeros, ¿no? Pero estos son estudios muy pequeños. Hemos de entender que no toda la gente, no todos los que son positivos para el COVID-19 transmiten de la misma manera. Están lo que se llaman los supercontagiadores, ¿de acuerdo? Y estos son los que muchas veces disparan todos los números. Te entra un supercontagiador en una escuela y tienes... Pero ¿cómo puedes saber que es un supercontagiador? Se sabe únicamente cuando ya se ha producido. No se conoce muy bien. Estornuda mucho, ¿por qué? Porque puede ser. Muchas veces se puede ver a la carga viral. Ajá. Cuanto tú más fuerte tienes la infección en garganta, sobre todo en fase 1, estás produciendo muchos virus. No solo se está infectando el resto de tu organismo, sino que también está el virus en la garganta y al respirar, al toser, al cantar, al estornudar, esto se echa al aire con mucha más fuerza, ¿de acuerdo? Que una conversación normal. Cuando tú cantas o cuando tú estornudas o cuando tú toses, estás lanzando como quien dispara una bala, ¿no? A una distancia mayor. Ahora, ¿tienen los niños capacidad de infectar tanto como los adultos? Hay un estudio súper interesante por parte del grupo de Jones y colaboradores en que miran cuál es la carga viral en la garganta, en la respiración de niños comparados con adultos. ¿Y sabes qué? No hay diferencia. Así que en principio los niños tienen la misma capacidad de transmitirlo que los adultos. Es un estudio pequeño, pero estadísticamente lo ves en las gráficas, como lo pueden ver aquí nuestros televidentes, y efectivamente no parece que... ¿Por qué puede entonces haber una diferencia? No hay nada, hemos de pensar, y hay virólogos que dicen, no hay motivo por el cual deberíamos de pensar que no pueden contagiar. ¿Por qué puede ser menor el contagio? ¿Qué pudiera explicar que hubiera un menor contagio por parte de niños? Pues ¿por qué? Porque no tienes la misma potencia pulmonar que tenemos los adultos y que además echan el virus desde más abajo. Con lo cual, si el virus va en la saliva y hace una parábola, no es lo mismo una parábola de un 80 que una parábola pero su compañerito tiene el mismo tamaño. Efectivamente. Ahí está el tema. A ti te llegar a la rodilla o a la cintura, pero a un niño no. Hay un estudio recientemente que acaba de salir y ha publicado la CDC de un grupo surcoreano de Park y colaboradores, en los que ellos básicamente hicieron un seguimiento en familias de 59.000 contactos de 5.700 pacientes. Lo que hicieron fue lo siguiente. Llega una persona que tiene sintomatología del virus. Se le hace un test diagnóstico y da positivo. Entonces lo que se hace en la casa de esta persona, ver durante los 10 siguientes días, si hay alguien que se infecte a través de esta persona. ¿De acuerdo? Entonces tú, la primera persona que lo tiene es una persona con sintomatología. Y después en la casa ver cuál es el siguiente... ¿Cómo evoluciona eso en el hogar, ¿no? Sí, si hay otro que aparezca con la enfermedad. ¿Qué ocurre? Que lo que hacen es dividir en grupos. De 0 a 9... de 10 a 19, así de década en década. ¿De acuerdo? Y ver si a lo mejor los niños de 0 a 9, una vez que se sabe que están enfermos, contagian menos a los adultos o a los demás de la casa y demás, ¿no? Y lo que ven, que es bastante sorprendente, es que, de hecho, los niños entre 10 y 19 años contagian
por lo menos con la misma facilidad que un adulto. O sea, que un niño, un adolescente es capaz de contagiar tanto como un adulto. Con lo cual, cuando el adolescente va a la escuela, puede contagiar a un montón de personas, puede contagiar a su profesor. Y es un verdadero riesgo. Hablamos del grupo de 10 a 19 años. Ahora, ¿qué pasa con el grupo de 0 a 9 años? ¿Qué es lo que ocurre, no? Estos niños más pequeños. Bueno, pues se ve que en este estudio, que es un estudio, hay menos volumen de muestra con este rango de edades, pero ven que parece ser que los niños contagian pues de 0 a 9 años como de la mitad a una tercera parte de lo que contagiaría un adulto. Ah, bueno. O sea, que contagiarían menos, pero siguen siendo contagiosos. Y hemos de tener cuenta que este virus no es un virus normal, es un virus con unos niveles de infectividad enorme. Claro, no sabes por dónde te va a salir. ¿Sabes? Que no es el virus de la gripe, es un virus muchísimo más contagioso que el virus de la gripe. Con lo cual, si nos estamos moviendo en un R0 de 3... en este virus y tienes a lo mejor la mitad, básicamente estos niños van a contagiar el coronavirus en la escuela tan fácilmente como contagiarían el virus de la gripe. Así que nos podemos imaginar la sorpresa que se pueden llevar algunos profesores si estos niños van a la escuela sin ningún tipo de protección, ni de uso de mascarilla, ni de pantalla, ni de esterilidad en las mesas, ni de distanciamiento social. Entonces, Daniel, ya desde un punto de vista científico, ¿sería seguro abrir las escuelas tal y como está el virus, por ejemplo, aquí en Estados Unidos? No, no es seguro. Vamos a ver. No es seguro si no hay ningún tipo de protección. Y hay otra cosa, y es, estos estudios son preliminares. No hay estudios concluyentes al respecto. Y hasta que no vayamos más adelante, pero claro, el tema es, ¿te la juegas o no te la juegas? Porque nos ha pasado en otras medidas que se han tomado anteriormente en cuanto a la apertura de la economía, en cuanto a minusvalorar o menospreciar a este virus como que no era realmente tan grave, y nos hemos encontrado con consecuencias fatales. Ahora, hay una cosa muy importante, y es, otra cosa es, vamos a ver, si con los números que tenemos en Estados Unidos, donde un 0,7% de la población tiene ahora mismo el virus, no puedes abrir las escuelas porque te van a llegar decenas de niños a la escuela. Aunque infecten menos los niños de 0 a 9 años, aún así van a infectar a mucha gente. Por tanto, hay que bajar los números. Hay que, ¿cómo se puede saber? Pues con el porcentaje de test positivos, diagnósticos positivos, que es una forma de medirlo, ¿no? Aquí se está haciendo la CDC americana, que tiene que estar por debajo del 5%, y después, si se van a abrir, un momento determinado en que hayan bajado mucho los casos, hacer distanciamiento físico, uso de mascarillas y muchísimos test diagnósticos, Raquel, para que seamos capaces de testar a los niños 2 veces por semana, para que si alguno de ellos llega infectado a la escuela, no infecte al resto de sus compañeros y a los profesores, que estarían en un nivel altísimo de riesgo, además de en una segunda oleada contagiar también a sus padres, abuelos y familiares en casa. Así es que con todo lo que nos está diciendo el doctor Daniel Beltrán, bueno, pues tenemos información más que veraz y clara, para que nosotros como padres sepamos qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, ¿no? Sobre todo ahora que ya se acerca el inicio del nuevo año escolar. Y vámonos, Daniel, si tú quieres. Mira, he abierto aquí en mi celular a ver la pregunta de la semana, que dice así: ¿es seguro o es una imprudencia que los niños vuelvan a las escuelas en lugares de focos activos de COVID-19? ¿Tú qué piensas que ha dicho nuestros seguidores en las redes sociales? Pues supongo que han dicho que no. Pues estás en lo cierto. Están siendo todos muy cautos, ¿no? Muy cautos, y parece que están siguiendo bien tus lecciones, ¿no? CC Hermano Palomares dice: es muy arriesgado. Primero tiene que haber un plan de protección tanto para los alumnos como para la facultad. Si no, sería catastrófico y habría un tsunami de infecciones. Efectivamente. Para los padres también. Yo prefiero que pierdan un año de clases que arriesgarlos a infectarse ahora que no existen vacunas todavía. Sí, hay un segundo problema. Uno es la cantidad de niños que te pueden llegar, por ejemplo, en el condado de Orange, que te pueden llegar a la escuela. Y lo segundo es, si se infectan niños padres, el problema está en que vas a empezar a saturar los hospitales, que ya están médico. En algunos lugares, como en Arizona, Sanidad. Texas, Florida y en otros estados, están ya por encima del 100% en cuanto a la ocupación de camas en cuidados intensivos, con lo cual seamos cautelosos, porque el mayor riesgo, aparte de la enfermedad, se sabe curar
y se cura mucha gente, siempre y cuando tengas acceso a los medios. Si está el hospital saturado, pues ahí te mueres. Ahí es. Ahora, Madera dice así: ¡una locura! No entiendo cómo no dejaban que los niños fueran al parque, y tenían razón, es muy peligroso. Entonces, ahora como quieran que vuelvan a la escuela si la misma situación sigue. En serio, no entiendo cómo es que hacen sus decisiones y en qué se basan. Un día amanecen con un sí y otro día con un no. Si es que estoy de acuerdo contigo, Aurea, porque yo solo decía a Daniel, sí, cuando señora. Había 4 casos ahí fuera, me meten a la niña en casa. ¿Y ahora qué hay? No lo sé. Ya, 500 veces más. No lo sé. Ahora, encima me dicen que si yo no estoy preparada para llevar a la niña a casa. Es como, pero ¿de qué tengo yo que estar preparada? Son ustedes los que se tienen que preparar, ¿no? Buenísima. Pero sigue ahora diciendo, yo no mandaría a mi hija. Las maestras corren un riesgo muy grande y de pasada cada familia también. Que se trata todo este relajo porque no pueden esperar a que salga la vacuna, que ya está en camino. Que Dios nos bendiga y nos dé sabiduría y nos ayude a resistir hasta el final de todo esto. Saludos para todos. Estupenda contestación, sí señora. Estupenda contestación. Ahora, Madera. Janet Frederick dice: no importa lo que digan, porque por suerte la decisión es de los padres y no vayan a exponer a sus hijos y a toda la familia. Además, están estudiando igual en casa y más seguros. Ay, otro tema de igual no, esto no es igual y nuestra niña ha cambiado de carácter, es una cosa que también tener en consideración. Sí. Los niños están bien en casa, tener que trabajar en casa y ocuparte de niños activos que no están socializando, por supuesto, y cuando vuelvan a abrirse, cuando esto pase, esperemos que para final de año, pues los niños van a pasar una fase de tener que adaptarse a interaccionar con otros niños. Y bueno, pues esto no es lo ideal. Pero esto es la menos mala de las alternativas. Y terminamos con José Manuel GC, que dice: es una temeridad. Así es. Así es que, bueno, pues estamos en unos tiempos donde se está poniendo a prueba nuestra capacidad de reacción. Y bueno, pues que sean los datos reales los que nos lleven a tomar nuestras decisiones. Que no seamos influenciados por doctrinas o planteamientos políticos, sino que sea un hecho real el que te determine si tú tienes que llevar o no tienes que llevar a tus hijos a la escuela. Les dejamos, esto ha sido Punto de Encuentro TV Show, y les animamos y les recomendamos y les decimos que ante todo esto del COVID-19 hay alguien que ya lo ha vencido y que se llama Cristo. Donde la ciencia, donde la política o donde cada uno de nosotros no tenemos respuesta, Él sí que la tiene. Así es. Aquí les dejamos, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima semana en Punto de Encuentro TV Show. Hasta pronto, bendiciones.